Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es la doctora Lina Claudia Santos, soy presidenta de la Sociedad de Médicos Generales y el día de hoy vamos a discutir un tema muy interesante que es cáncer de pulmón, una mirada desde la medicina general. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cáncer de pulmón y vamos a organizar de la siguiente manera. La primera va a ser una introducción, la segunda vamos a hablar un poquito de la parte epidemiológica, tercero como factores de riesgo, cuarto, clasificación clínica y quinto, abordaje clínico de nuestro paciente, sexto, diagnóstico y séptimo, tratamiento. Entonces vamos a iniciar con la introducción de cáncer de pulmón. Sabemos que el cáncer de pulmón es un conjunto de enfermedades resultantes del crecimiento maligno de las células del tracto respiratorio, en particular del tejido pulmonar, y es uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial y muy frecuente en nuestro país. A nivel epidemiológico, encontramos que las estadísticas de Global Center Observatorio para el 2020 en la población general del cáncer de mama fue el cáncer más comúnmente diagnosticado, el 11.7%, seguido del cáncer de pulmón, que es el 11.4%, con más de 2.2 millones de casos nuevos al año. Se ha encontrado tanto la incidencia de cáncer de pulmón, que es más frecuente en hombres. El pulmón constituye la principal causa de morbilidad y muerte por cáncer a nivel masculino, mientras que las mujeres es la tercera incidencia. A partir de 2020 pasó a ser un tercer lugar, anteriormente era a nivel de cuarto lugar, después del cáncer de mama y colorectal. Y la segunda causa de mortalidad después del cáncer de mama. Entonces ahí vemos la importancia del diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. A excepción de otras patologías, el cáncer de pulmón, si se diagnostica tempranamente, el tratamiento también será más efectivo. Por eso es tan importante que le demos una mirada y que estemos como muy presentes como médicos generales en hacer los diagnósticos tempranos de cáncer de pulmón. En Colombia se estima que la prevalencia es de 7.9 casos por 100.000 habitantes. Esa incidencia es bastante alta, con una incidencia estandarizada de 10.1 en 100.000 habitantes y una mortalidad del 0.5 casos por 100.000 habitantes. La mortalidad en cáncer de pulmón tiene una incidencia bastante alta y sabemos que el diagnóstico temprano hace la diferencia. Tenemos unos factores de riesgo, ya hemos hablado que es más frecuente en los hombres que en las mujeres, pero también podemos empezar a perfilar a nuestros pacientes con los factores de riesgo que conocemos. Digamos, nuestros pacientes, al hacer las historias clínicas, son pacientes de sexo masculino en prevalencia, que son fumadores activos o pasivos. Pasivos es que conviven con una persona que fuma. También se ha encontrado una incidencia en la exposición de radón. Radón se da gracias a la descomposición del uranio y de las piedras. El paciente que nos refiere en los antecedentes como exposición a asbesto, o un paciente que tiene antecedente en primera línea de un familiar, papá o mamá que tiene antecedente de cáncer de pulmón. Los pacientes que tenemos casi siempre pues encontramos en la incidencia los pacientes, nuestras pacienticas que tienen antecedente de cáncer de mama, y ellas recibieron tratamientos con radioterapia y encontramos que pues obviamente al colocar la radioterapia para nuestro cáncer de seno también sabemos que en la parte de abajo encontramos que irradiamos pulmón. Eso también tenemos que tener esas pacientes porque hemos tenido casos de pacientes mujeres con antecedente de cáncer de pulmón y posteriormente pues hacemos toda la cadena y ella tiene antecedente de otras patologías adicionales, como en este ejemplo el cáncer de mama. También tenemos pacientes con enfermedades adicionales, pacientes que tenemos con fibrosis quística, VIH, EPOC, pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, que ha aumentado su incidencia en sus diagnósticos, y pacientes que tienen antecedente de combustibles de biomasa. Encontramos que dentro del cáncer de pulmón tenemos una clasificación que es la clasificación patológica y la clasificación histológica. Encontramos que en la clasificación histológica, encontramos según el tipo que lo encontremos, encontramos el cáncer de células escamosas, nuestro carcinoma de células pequeñas, nuestros adenocarcinomas, que es el más frecuente, el carcinoma de células grandes, el carcinoma adenoescamoso, carcinoma de componentes pleomórficos, sarcomatoides o sarcomatosos, el tumor carcinoide, que es típico o atípico, y el carcinoma de tipo de glándulas salivales. Por eso la importancia de hacer el diagnóstico y poder tomar la muestra necesaria para hacer nuestro diagnóstico histopatológico hace la diferencia, ya que los tratamientos en cáncer de pulmón dependen el tipo y dependen el estadio en que lo encontremos. Obviamente, como hablábamos al principio, el diagnóstico temprano hace que si yo hago un diagnóstico histológico y hago un diagnóstico temprano antes de que mi paciente tenga metástasis, antes de que nuestro paciente ya esté en un estadio avanzado,
hace la diferencia. Algunos pacientes que tenemos con cáncer de pulmón salen en remisión cuando se hacen los diagnósticos tempranos. Encontramos lo que hablábamos, había una clasificación histológica y una clasificación patológica. Entonces vamos a hablar ahora de la clasificación patológica. Encontramos dos grandes grupos que son los cánceres que los clasificamos como células no pequeñas y los pacientes que los diagnosticamos con células pequeñas. Digamos que en las células no pequeñas encontramos que el 85% de los tipos de cáncer de pulmón pueden ser epidermoides, que es el 30%, y el adenocarcinoma que les había referido anteriormente, que el 50% es el tipo más común y más en pacientes no fumadores. Como hablábamos, pues no siempre, aunque la incidencia es más alta, muchísimo más alta en nuestros pacientes con tabaquismo, por eso la importancia también de hacer la atención inicial de ese paciente fumador, tratar de que el paciente deje el tabaquismo desde sus inicios, hace el diagnóstico diferencial, pero también tenemos pacientes con adenocarcinomas en pacientes no fumadores o los pacientes que tienen otras patologías, como hablábamos, adicionales, que aumenta la incidencia de nuestro cáncer de pulmón. También tenemos los pacientes con carcinomas indiferenciados, que es el 5%. Estos pacientes de carcinomas indiferenciados, realmente el tratamiento es bastante difícil, es de mal pronóstico, por eso pues han avanzado mucho los tratamientos con inmunoterapias y con otros tipos de tratamientos, ya que estos pacientes no reaccionan muy bien ni a las quimioterapias ni a las radioterapias. Y encontramos nuestros pacientes de células pequeñas o microcíticas, que el 15% de los cánceres pulmonares, su comportamiento es muy agresivo, profilado rápidamente y muestra más relación con el tabaquismo. Entonces, si vemos, tenemos los pacientes de células no pequeñas y las células pequeñas. Entonces, las de no pequeñas, los adenocarcinomas tienen una incidencia, digamos que son en pacientes, pueden ser pacientes no fumadores, pero también encontramos nuestros pacientes con células pequeñas que el 98% tienen antecedente de tabaquismo. A veces uno le pregunta a los pacientes y ellos dicen, no, yo no fumo, pero si realmente hacemos la pregunta adecuada, hacemos dentro de la parte tan importante de la historia clínica, si hacemos una revisión de los antecedentes, algunos pues dicen, sí, hace 20 años yo fumaba. Entonces eso es súper importante saber cuántos cigarrillos fumaban nuestros pacientes para mirar el grado de tabaquismo que tenía nuestro paciente a pesar de que en este momento no esté fumando o convive con un paciente, es esposa de un paciente con tabaquismo pesado. Todo eso hay que preguntar, por eso la importancia como médicos generales en hacer buenas historias clínicas, en perfilar a nuestros pacientes y en hacer los diagnósticos tempranos, que creo que esa es la parte que tenemos que tener clara de esta charla, es mirar la mirada, o a veces uno cree que como médico general, pues todo lo remite, pues no es así, porque realmente la medicina general es la entrada al diagnóstico temprano de cáncer de pulmón, a cambiar el pronóstico de nuestro paciente y que nuestro paciente entre en remisión y que se tenga que hacer menos tratamientos agresivos a nuestro paciente y que este paciente obviamente mejore su pronóstico. Encontramos aquí, yo les quería mostrar, encontramos aquí cómo encontramos nuestra parte histopatológica para que veamos los adenocarcinomas. Vemos que aquí es el más común y lo da en los alvéolos. Y encontramos el escamo celular, que no es tan frecuente, aunque es del 25 a 30% de las patologías de células no pequeñas, que se da en las vías aéreas, que es el pacientico que comentábamos que tiene antecedentes que hay que perfilar. Encontramos a nuestro paciente. Nuestro paciente llega a consulta y nos dice la clínica, a veces las fases iniciales de un paciente que se puede confundir. Hay un tipo de pacientes que encontramos que puede que no tenga síntomas o tenga síntomas muy tenues, que diga, doctor, yo toso ocasionalmente, a veces, de vez en cuando me da frío, a veces yo toso y siento que sale como un poquito con flema, con sangre, pero no es siempre. Encontramos nuestro paciente que tiene antecedente que, doctor, a veces yo me ahogo, siento que me ahogo, pero me pasa. O el paciente que refiere que cada rato me está molestando la garganta, me duele, tomo pastillas para el dolor de garganta y me pasa, vuelve y me da, o a veces me duele como el pecho, pero a veces como que la costilla. Realmente al inicio de las fases iniciales de cáncer de pulmón, los síntomas a veces son muy bizarros, pueden ser de cualquier patología y muchas veces les damos tratamientos para esos síntomas, pero pues no lo perfilamos más allá. Y es un paciente que refiere y recurrentemente vuelve a nuestra consulta diciendo que los tratamientos no mejoran, que es un paciente
que a veces pensamos que es un sintomático respiratorio, solamente nos quedamos en el diagnóstico temprano de hacer becada de esputo y no le hacemos el diagnóstico, realmente no empezamos a pensar en nuestro paciente que si vemos tiene bombillos rojos, muy probablemente pues casi, aunque en las mujeres se está aumentando la incidencia, pero a veces encontramos pacientes hombres que refieren que fumaron hace 20 años, que no, que ahora lo dejaron y que ahora como que tiene una molestia, como que a veces se ahoga, como que se siente ansioso y a veces perfilamos a ese paciente como una patología menos y realmente no pensamos en el paciente con cáncer de pulmón, que podemos cambiar siendo la primera línea como médicos generales, podremos hacer el diagnóstico. Posteriormente, nuestro paciente regresa a consulta unos meses después, un tiempo después, ya con una fase avanzada. Ya es un paciente que vemos delgado, de mal estado general, que refiere que está amarillo, que tiene color verde. Es un paciente que tiene antecedentes que le duele la cabeza, que ya tiene unos síntomas, ya que vemos un compromiso de nuestro paciente. Y a veces, muchas veces en esta fase es cuando nos empezamos a pensar en hacer diagnósticos diferenciales y nos da por tomar paraclínicos y encontramos que nuestro paciente tiene una radiografía patológica y empezamos hasta este momento a pensar en cáncer de pulmón, que la idea es de esta charla que pensemos en las fases iniciales y no en la fase ya avanzada de nuestro paciente. Encontramos ya a veces pacientes que llegan a nuestra consulta con síntomas de metástasis. Encontramos algunos pacientes con el síndrome de Horner, que ya sabemos y lo vamos a recordar, es el paciente que aquí vemos, que tiene ptosis, enoftalmos, miosis. Encontramos una patología que es una urgencia, el síndrome de vena cava superior. Es un paciente que vemos la distensión de nuestro cuello, como vemos en la segunda imagen. Es un paciente con ingurgitación yugular. Es un paciente con fases de agotamiento. Es un paciente que constitucionalmente lo vemos mal. Recordemos que los pacientes con metástasis pueden presentar otros síntomas como hipercalcemia, pueden tener afectaciones, como sabemos, puede ser signo de taponamiento cardíaco por afectación del pericardio, por su cercanía. Encontramos que son pacientes que pueden tener síntomas de alteración de coagulación, pacientes con sangrado frecuentes, pacientes con petequias en su cuerpo, pacientes que le refieren, doctora, aparezco con morados por todo el cuerpo, pero realmente yo no me golpeo, o realmente el morado que tengo no hace parte de la pequeña toque que me hice frente a las cosas, o es el paciente que le refiere a usted que usted desde que entra al consultorio lo ve con alteraciones constitucionales, o sea, lo ve delgado, lo ve de un color parduzco, lo vemos de unos síntomas y decimos, este paciente tiene algo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo que hablaba desde el inicio, la importancia del paciente en la historia clínica. Yo sé que a veces como médicos generales no tenemos como el tiempo suficiente para hacer el diagnóstico, para ver a nuestra paciente, pero a veces hay que sacarle un poquito de tiempo dentro de este corto tiempo para hacer una historia clínica adecuada. Hay que mirar la edad del paciente, si tiene los factores de riesgo, el paciente que hablamos con patologías asociadas, pacientes con antecedentes de VIH, pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, son pacientes que le vamos a preguntar nuestros antecedentes. Uy, es una paciente mujer que tiene antecedente de un cáncer de mama, que salió en remisión, que terminó con mastectomía, paciente que recibió tratamiento con radioterapia. Es un paciente que ahora tiene síntomas respiratorios. Entonces, también no solamente pensar en el tromboembolismo pulmonar por sus antecedentes, sino también pensar en que se hizo una radioterapia y que pudo haber tenido una afectación pulmonar. Entonces, cuando yo perfilo a mi paciente, miro todo su contexto, decido tomar paraclínicos. A veces uno dice, estamos en regiones donde no hay mucho, donde yo no tengo posibilidad de tomar un TAC de tórax, que es claro que el sistema de salud de nuestro país, en todo sitio no tenemos un TAC, pero muchas veces tenemos acceso a una radiografía de tórax. Esa radiografía de tórax, como vemos acá, muchas veces la tomamos pensando que de pronto es una tuberculosis o es una neumonía y encontramos estas radiografías con sospechas de masas. Entonces ahí es cuando nosotros debemos mirar qué paraclínico le pedimos, si le pedimos un hemograma para mirar la parte constitucional, si le pedimos una función hepática. Recordemos que el cáncer de pulmón hace metástasis también a nivel hepático, a nivel de suprarrenales, y por eso vemos un paciente con unas alteraciones, con un color parduzco, con una alteración en su constitución. Encontramos lo que hablábamos de la parte de la alteración de la coagulación. Entonces yo puedo, a ver si donde las regiones donde estoy, puedo tomarle una pues, pruebas de coagulación a mi paciente para empezar a perfilar ese paciente y poder mirar qué vamos a hacer con nuestro paciente. Cuando tenemos la posibilidad,
podemos, estamos en un sitio de tercer, cuarto nivel, podemos, pues tenemos la posibilidad de tomar a ese paciente un TAC de tórax, porque un TAC abdominal, porque podemos ver la metástasis en hígado, mirar la patología suprarrenal que decimos que es frecuente en los pacientes con metástasis, lo hacen a nivel hepático, a nivel suprarrenal, a nivel cerebral. Es ese paciente que yo digo, uy, es un paciente con un dolor de cabeza intenso, que tiene banderillas de signos de alarma, que tiene, que dice, doctor, me levanto con dolor de cabeza, tengo relaciones sexuales y me duele la cabeza. Y tomamos un TAC cerebral y vemos una lesión. A veces no es esa la patología primaria, a veces es la metástasis de nuestra parte de cáncer pulmonar y se hace a veces el diagnóstico con la parte ya de la metástasis, que es el punto donde no podemos llegar. También podemos ver el TAC de tórax que nos ayuda muchísimo a mirar la parte de ubicación de nuestro tumor, la extensión, si tiene o no ya afectación ganglionar, la podemos ver. Entonces, la importancia de tomar los paraclínicos que necesita mi paciente y si yo no lo tengo en esta región, pues lo puedo remitir y mirar cómo hago para que este paciente se inicie su tratamiento temprano y sea el pronóstico muchísimo mejor, porque el cáncer de pulmón, que eso es un punto clave de esa charla, el cáncer de pulmón es muy importante el diagnóstico temprano. También tenemos a veces, encontramos que necesitamos hacerle un fibrobroncoscopia, que eso ya podemos perfilarlo a nivel de neumólogo, que determine si nuestro paciente necesita una fibra, una punción transtorácica, que es por medio del cual se hace la toma de la muestra guiada por equipo especializado. Encontramos aquí para que ustedes vean la afectación, podemos encontrar aquí, como vemos ya este paciente aquí, la imagen, tomamos una gamografía ósea y ya vemos que nuestro paciente pues tiene metástasis ósea. Entonces, cuando ya tenemos un diagnóstico de nuestro paciente, ya tenemos una sospecha, empezamos a hacer la estadificación. ¿Por qué es importante? Es importante porque el tratamiento de si la patología está aún dentro de nuestro pulmón, si tiene afectación de los ganglios linfáticos regionales, si tiene o no metástasis a distancia, hace que yo, mediante la estadificación, sepa el tratamiento. Obviamente, los estadios tempranos, los tratamientos quirúrgicos es la parte ideal, pero a veces necesitamos primero cuando son estadios avanzados, primero se le inicia tratamientos de quimioterapia, radioterapia, o determinamos qué vamos a hacer con este paciente y a veces se hace tratamiento primero antes de pensar en el manejo quirúrgico de nuestro paciente. Lo que hablábamos, hay unos tipos de tumores de cáncer de pulmón que sí que a veces es muy difícil manejo y de mal pronóstico. Entonces, pues obviamente ha aumentado los tratamientos para estos pacientes, existen las inmunoterapias, existen otros tratamientos que están mejorando el pronóstico de nuestro paciente. Entonces aquí vemos la imagen, el paciente con estadio 1, mira, vemos cómo es un tumor pequeño y de 3 centímetros y no hay metástasis. Vemos el estadio 2, que ya no es un paciente que nuestro tumor es único y es menor a 6 centímetros, pero se observa ya la metástasis. Los estadio 3 ya es un tumor de mayor a 6 centímetros y ya tenemos afectación de los ganglios linfáticos. Y encontramos el estadio 4, es un paciente que ya tiene otros órganos, tiene metástasis hepática, tiene metástasis ósea, tiene metástasis en el pericardio, por zona de cercanía, tenemos un paciente ya con lo que yo hablaba anteriormente, que es el diagnóstico que hacemos el paciente con cefalea, con signos de alarma, que lo encontramos ya con una metástasis cerebral. Encontramos que es claro que el tratamiento a nivel de cáncer de pulmón son pacientes que tenemos que hacer un tratamiento multidisciplinario en un grupo que tenga la experiencia del diagnóstico y que tenga una experiencia en los tratamientos. Esos pacientes con cirugía nos unimos mucho en el tratamiento con los cirujanos de tórax, con un paciente, con el médico oncólogo que nos va a ayudar a guiar a ese paciente. Hay grupos especializados en el tratamiento de cáncer de pulmón, encontramos los radiooncólogos, encontramos los nutricionistas, que es súper importante en las patologías pulmonares, es súper importante el peso y es súper importante que nuestro paciente no llegue con un síndrome constitucional, porque eso hace que el tratamiento sea diferente y obviamente siempre el tratamiento a nivel de la parte mental. Sabemos que no es fácil en estos pacientes, tanto ellos como sus familiares, porque la enfermedad no solamente es del paciente, sino también de su familia. Y debemos analizar cada caso y decidir lo mejor para nuestro tratamiento, dependiendo su función de su estadio, que hablamos de las clasificaciones, su edad, su estado general y las posibles alteraciones que puede presentar a partir de los tratamientos que les hagamos.
Entonces, realmente más que mirar el tratamiento de este paciente, me parece que la parte de la medicina general, y es lo que realmente quiero ver en esta charla, la mirada a nivel de médico general, es que tenemos que llevarnos punto claro en esta charla, es que el cáncer de pulmón es una neoplasia, es una patología prevalente, los tumores malignos, no es una patología rara. Como vemos, la incidencia es bastante alta. Tenemos que tener claro que es más frecuente en hombres, pero eso no significa que la patología en mujeres ha aumentado con los años. El cáncer de pulmón en mujeres, y más que vienen asociadas con otras patologías adicionales. Mirar siempre el vínculo, el tabaquismo, de no solamente saber si la persona ha fumado alguna vez en su vida, sino que a su vez también con quienes conviven, con su pareja, con su padre, fumen en casa. También antecedentes de preguntarle al paciente como que ha cocinado, si ha cocinado con leña, si ha tenido exposición, si a nivel laboral o donde vive en su región tiene antecedente de asbesto. Sabemos que en partes de Boyacá hay bastantes pacientes con patologías por exposición a asbesto, a la parte de los tejados, y encontramos pacientes con antecedentes en Colombia, antecedentes de hidrocarburos, de radiaciones, y tener también claro que la incidencia de cáncer pulmonar de nuestra región es más frecuente la adenocarcinoma. Y los órganos más frecuentes en metástasis son los huesos, el cerebro, el líquido, los suprarrenales. Y el diagnóstico con las ayudas de imágenes es fundamental. Por eso decíamos que a pesar de que en muchas regiones no tengamos los equipos que requeramos, podemos preferir a ese paciente y buscarle que el tratamiento se haga tempranamente en otro sitio, si no, yo no lo tenga en mi región, y poderlo estadificar tempranamente. El diagnóstico citohistológico es súper importante, lo que hablábamos de los pronósticos. No es lo mismo tener un adenocarcinoma o tener otro tipo histopatológico de cáncer de pulmón. Y siempre, siempre, siempre el tratamiento en nuestros pacientes con cáncer de pulmón es un tratamiento multidisciplinario. Entonces, pues en este momento quiero darle las gracias por su atención. Quiero que todos estos puntos claves a nivel de médicos generales pensemos que el cáncer de pulmón no solamente es para los especialistas, sino que también el cáncer de pulmón es algo que podemos ver frecuentemente en nuestra consulta, y que muchas veces los médicos generales nos enfocamos solamente en hacer los tratamientos de los síntomas, y realmente la idea es hacer, cuando llega nuestro paciente como por primera vez a nuestra consulta con las fases iniciales, podamos darle a ese paciente el diagnóstico temprano, el tratamiento, el pronóstico y su calidad de vida de él y de sus familias. Entonces quiero darles muchísimas, muchísimas gracias. Quedamos muy atentos a sus preguntas. Mi correo es linaclaudiasantos@gmail.com, y con mucho gusto en lo que les pueda ayudar, y la Sociedad Colombiana de Médicos Generales también estamos aquí para la actualización médica, y estamos muy, 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 muy acompañados de ustedes, y esperamos que les podamos ayudar en lo que necesitemos. Muchísimas gracias.